Bueno, entonces, mire lo que pasó. Justo ahora tienen que trabajar. Veamos eso. Preparación y presentación de los estados financieros. Página 155 a la 172. Bueno, hágale. Ahí tenemos una respuesta. Oh, no lo puedo creer, Gonzalo, ya tiene todas las respuestas. No almorzó. Ah, muy bueno. Muy bien. Ya. Ahí tenemos las respuestas. Así es. Muy bien. Bueno, los formatos de los estados financieros entonces están en la resolución 3. Y aquí están los formatos, usted los tiene también en la resolución 3. Entonces, examinando el balance, los usuarios pueden responder algunas preguntas tales como ¿de qué clase de recursos dispone la entidad para llevar a cabo su operación? El usuario. Volvemos al usuario siempre. ¿Cómo está la situación financiera del servicio comparada con otras similares? ¿Cómo estará la Municipalidad de Valparaíso comparado con la Municipalidad de Viña del Mar? ¿Cómo estarán esas municipalidades? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene? ¿Podrá la municipalidad cumplir con sus obligaciones en el corto plazo? ¿Qué proporción de los activos está siendo financiado por el Estado? Ahí tenemos nuevamente los formatos de los estados financieros, el estado de resultados y el estado de flujo efectivo, el estado de situación presupuestaria, ¿verdad? Ahí se vuelve a repetir el modelo. El estado de cambio en el patrimonio neto comparable. La relación del resultado del proceso contable son informados en forma integral mediante los 5 estados financieros exigidos por la NISP, siendo todos necesariamente complementarios entre sí. Estos se relacionan a través de elementos internos como los activos, el financiamiento, los gastos patrimoniales, ingresos presupuestarios, uso de fondos, resultados del periodo, entre otros. Bueno, yo aquí ahora vamos a concluir con esto y los voy a llevar a un ejercicio, que no quiero dejar pasar porque después no nos vamos a ver. Entonces, en la resolución 3, página 126, ya vamos a terminar con esto.
Aquí están los formatos. Y aquí tenemos de nuevo las preguntas, ¿no es cierto? A ver si Gonzalo también lo resolvió. A lo mejor no lo invitaron a almorzar. Ya. A ver, ponga a prueba su conocimiento con estas 5 preguntas. La 1, ¿estáis seguro que es verdadero? No, es que esa no corre, po. 2 más 2 es 4, sí, po, pero acá no es, 2 más 2 no es 4. Po. ¿Cómo se presentan los estados financieros, el estado de situación? ¿Cómo se presenta? ¿Ah? Da lo mismo si yo coloco los no corrientes primero, después los corrientes. ¿Me da lo mismo? No, pues no da lo mismo. ¿Por qué? Porque la estructura dice de mayor liquidez a menor liquidez. De mayor exigibilidad a menor exigibilidad. Entonces no puede ser. No, pues. Ya, pues. Exacto. Entonces, vamos por las 2, por las 3. Por las 4. Ya. ¿Estamos listos? Ahí está. Bueno. Muy bien. ¿Qué son las notas a los estados financieros? Bueno, yo les explicaba que los estados financieros bajo el ISP buscan, ¿no es cierto?, un mejoramiento, un cambio estructural en la presentación de los estados financieros y que en las notas se ve que se está expandiendo. Entonces, como que la información se traslada hacia las notas explicativas. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Sobre todo ahora, cuando ustedes terminen en diciembre el estado financiero con la convergencia, van a quedar 2 o 3 cosas pendientes para el 2022 y 2023, que van ahí concluyen la convergencia. Pero van a ir comparando.
el 22 con el 21, y ahí van a ir aprendiendo y se van a dar cuenta que las notas explicativas la lleva, digamos. Entonces hay que buscar la mejor forma de narrar y describir las partidas que están en el estado de situación. Entonces, las notas explicativas tienen por objeto proporcionar información adicional acerca de las partidas expresadas en los estados financieros, las bases de medición y las normas contables utilizadas con el propósito de facilitar una mejor comprensión de la información financiera en su conjunto. Entonces, recuerden las bases de medición, las normas contables. Las normas contables están en la resolución 3. Las normas contables están en la resolución 3. Las bases de medición se encuentran en la resolución 3. ¿Cuándo la ve usted? Bueno, cuando dice que, por ejemplo, las existencias se reconocen al inicio, al costo, y posterior al monto menor, entre el valor costo y su valor realizable neto. Ahí tiene una base de medición, valor realizable neto. ¿Ya? Ok. Recuerda entonces las notas explicativas son, ¿no es cierto?, un estado financiero que permite informar al usuario, ¿no es cierto?, la base o bases de medición utilizada al preparar los estados financieros, el grado en que la entidad ha aplicado alguna disposición transitoria emitida por la Contraloría y las políticas contables utilizadas, las más utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Ya. Bueno, la unidad monetaria, el periodo que se informa, etc. Y como siempre, ver el tema de la bibliografía. Ok. Entonces, mientras tanto yo preparo esto, ustedes pueden ir al texto, resolución 3, página 130, página 126. Ya, yo voy a entrar aquí déjenme buscar el ejercicio mientras tanto. Y vamos a trabajar con esto. Que los quiero ver un caso especial. Deme unos segundos. Bueno, de acuerdo, Paulo. Esto se llama, ¿cómo se llama esto? El enfoque, valor en uso de activos no generadores de efectivo. Tenemos 3 enfoques: el enfoque de costo de reposición depreciado, el enfoque del costo de rehabilitación y el enfoque de las unidades de servicio. Eso es lo que yo estoy buscando. Espérenme un segundo. Ejercicio. Aquí lo tenemos. Yo sé que ustedes no tienen esto, pero lo van a tener. Este es un legajo que yo estoy trabajando para que lo podamos disponer a fin de año, si Dios quiere. Si Dios quiere. Bien, en la página 128, en el párrafo 13,
tenemos valor en uso de activos no generadores de efectivo. En el párrafo 13 dice, el valor en uso de un activo no generador de efectivo se define como el valor presente del potencial de servicio restante del activo. Este se determina usando cualquiera de las siguientes enfoques. Entonces tengo 3 enfoques. Vamos a partir por el primero, el enfoque del costo de reposición depreciado. No es tan difícil, tal vez puede ser nuevo, pero no es difícil. El costo de reposición depreciado. Ese dato lo necesito para saber si tengo deterioro o no. Ya, recuerden, estamos en la NI SP 21, deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo. Insisto, eso está en la página 128, párrafo 3. Entonces vamos a ir por la letra A. Cambio significativo a largo plazo en el entorno tecnológico con una incidencia adversa sobre la entidad infrautilizada de una computadora central. Entonces la municipalidad compró una computadora central con un costo de 10 millones. La entidad estimó que la vida útil de la computadora sería de 7 años y en términos medios se utilizaría el 80% de la capacidad. Se estimó necesario mantener una reserva de 20% de la capacidad de la computadora para periodos de saturación de trabajo y para ciertas actividades programadas. A los pocos meses de la adquisición, la utilización de la CPU alcanzó el 80% de su capacidad, pero disminuyó el 20% en el año 23, ya que muchas aplicaciones de los departamentos pasaron a ejecutarse en ordenadores de sobremesa. Bueno, un ordenador que puede proporcionar la capacidad de trabajo equivalente a la que realiza la computadora central, en la actualidad se puede adquirir en el mercado por 500.000. Entonces, compramos en 10 millones una computadora pensando en ocupar solo el 80% y dejar el 20% disponible para otras situaciones. Sin embargo, todo cambió. Se llegó rápidamente al 80% y entonces claramente, ¿no es cierto? Y disminuyó el 20% en el año 23. Y esto fue en el 2019, estamos en el 23. Y el valor entonces de reposición es 500. ¿Vale? Recuerden, 10 millones de compras, 7 años y los 500. Entonces, evaluación del deterioro. ¿Qué es el deterioro? Recuerden, el deterioro es cuando el importe recuperable es menor o más bajo que el valor libro del activo. Pero eso es cuando yo tengo el método de cálculo es sobre un activo generador de efectivo. Cuando no son generadores de efectivo, estos activos, entonces significa que tengo 3 enfoques para determinar si tengo deterioro o no. Y el primer enfoque es el valor de reposición, ¿no es cierto?, depreciado, así se llama. Enfoque del costo de reposición depreciado. Entonces, yo conozco el valor de reposición y voy a depreciarlo de acuerdo a la fecha de adquisición del activo, a la fecha de la reposición. ¿Vale? Es decir, los 500 que está ahí lo voy a tener que depreciar desde el 2019 al 2023. Y entonces hago la medición y veo si tengo deterioro. ¿Vale? Eso es. Bien, vamos entonces a evaluación del deterioro. Insisto, ¿cómo se determina el deterioro? Aquí lo vamos a ver de inmediato. Vean entonces, en términos sencillos, ustedes van anotando por ahí, van sacándole fotos a la cuestión y lo van amononando. Y esto es muy importante para ustedes, ¿no es cierto? Porque tienen muchos activos no generadores efectivos y tienen que hacer el test del deterioro.
Y para hacerle el test del deterioro tienen que tomar decisiones. O lo hacen por el enfoque del método de reposición depreciado, o lo hacen por el enfoque del costo de rehabilitación, o lo hacen por el método de el enfoque de la unidad de servicio. Tres enfoques. ¿Cuál va a elegir usted? ¿Cuál? A lo mejor ya lo tiene resuelto, pero bueno, no es mi culpa. Entonces, ¿cuánto costó el activo en la computadora? 10 millones. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es depreciar la máquina, la computadora, ¿no es cierto? Y lo deprecio. ¿En qué año estamos? En el 23. Bueno, entonces han pasado 4 años. Entonces yo hago, igual que yo voy a trabajar aquí, usted va confirmando, entonces tengo 10 millones, ¿no es cierto? Y lo divido por 7 años, porque esa es la vida útil que yo le asigné. ¿Vale? Lo divido por 7. Lo multiplicamos por 4. Y entonces eso me da una depreciación o amortización acumulada, ¿no es cierto? Porque es una, no, sí, es una computadora. Depreciación acumulada entonces de 5.714.000. Y por supuesto, el importe en libro entonces de ese activo es la diferencia. 4.285.714. Hasta ahí supongo que no hay problema, ¿no es cierto, estimado? ¿Sí o no? Hasta ahí no hay, porque necesita el valor libro. Entonces el importe del libro es 4 millones. Ese valor, ese dato, ahora lo tengo aquí. Veamos, ahora determino la depreciación de la reposición, del monto de la reposición. Y tal como, ¿cuánto costó? 500. Estamos en el año 23. Entonces lo voy a depreciar como si lo hubiera tenido desde un inicio. Entonces lo deprecio a 7 años al periodo 4, al 23. Entonces esos 500, tomo los 500, nuevamente los 500.000 lo divido por 7 periodos y 4 por 285. La diferencia entre los 500 y los 285 me da 214. Entonces, el importe de servicio recuperable serían 214. Entonces, el importe en libro, ¿no es cierto? El importe en libro lo rebajamos, los 4.285.714, los 4.285.714, le rebajamos el valor libro del monto de reposición, 286 menos, me da 4.071.000. Entonces, la pérdida por deterioro, vean ustedes, yo me tengo que quedar a este valor, me tengo que quedar. Entonces, el deterioro es 4.071.000. Impresionante. ¿Por qué? Porque la computadora fue perdiendo de valor. Ustedes saben, algo que se compra tantos años, a la larga, el valor de reponer eso es más barato que seguir ocupando la máquina. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, contabilizo el deterioro. ¿Y a qué valor queda el activo para el periodo siguiente? A 214, 286. El valor de reposición es una medición o estimación del valor de un determinado bien, teniendo en cuenta el costo que supondría tener que reemplazarlo ante contingencias como daños irreparables o desaparición. Entonces ahí espero que le haya gustado. El primer ejercicio es muy fácil. Y si no le gustó, pues voy a tener que motivarlo. Me gusta este color. Ahí está mejor. Duda está ahí. Está fácil, ¿no es cierto?
El valor de reposición lo deprecio al mismo periodo de uso de la máquina, y entonces calculo el valor de reposición menos su depreciación acumulada me da 2,14. Ese valor es el importe recuperable que al periodo siguiente tengo que depreciar. Y lo tenía en 4.285.000. Entonces registro el deterioro, y entonces ahora usted tiene el MSI. Confirmemos cuál es el valor libro del activo después de aplicar el método del enfoque de reposición depreciado. Entonces síganme ustedes. Síganme los buenos, dijo Chapulín Colorado, ¿no es cierto? El chavito del 8. Bueno, tengo 10 millones, ahí menos la depreciación, 5.714.286, y menos el deterioro, que son 4.071.429. Me da 214.285 o 286. Y estamos. Espero que les haya gustado. Ya, veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. El mismo enfoque, costo de reposición depreciado. Recuerde que yo a la fecha de la reposición lo deprecio de acuerdo a la vida útil que trae la máquina. Determino la depreciación acumulada de la reposición, el valor libro antes de la reposición lo comparo con el valor libro de la reposición. Esa diferencia es deterioro. Y entonces el bien queda a valor corregido, su precio de compra, su depreciación acumulada y su deterioro acumulado. Acá entonces, esta misma municipalidad, ¿no es cierto?, tenemos que adquirir una computadora en 350, la entidad estimó 7 años de vida útil y estamos en el año 23. La utilización de la aplicación había disminuido al 15% de la demanda originalmente estimada. Eso quiere decir que la máquina ha ido perdiendo valor, pues está deteriorado, pero queremos saber cuánto. Entonces luego dice que el valor de una licencia para reemplazar el potencial de servicio es de 770.000. Entonces el valor de reposición, 70.000. Entonces aplicamos la misma metodología. Y como ustedes son buenos alumnos, ¿no es cierto?, destacados, ya entendieron cómo es el asunto. Entonces, veamos el deterioro. ¿Cómo es? Bueno, el costo de adquisición, 350, su depreciación acumulada son, veamos, 350. Lo dividimos por 7 periodos y por el uso, multitud por, me da 200. Entonces la diferencia entre 350 y su depreciación acumulada es 150. Ese monto espera, ¿no es cierto?, el dato de la reposición, costo de reposición. Sabemos que la reposición en el año 23 es 70, lo llevamos lo depreciamos de acuerdo a la vida útil que tiene la máquina, que son 4 años. Entonces, 70 dividido por 7 multiplicado por 4 me da 40. La diferencia entre 70 y 40 me da 30. Ese es el importe de recuperable. Y a ese valor tengo que llegar para el periodo siguiente. Entonces son 150 menos los 30, eso me da un deterioro de 120. Y contabilizo los 120. Entonces nuevamente, ¿cuál es el valor de la máquina? Después de aplicar el enfoque de depreciación, después de aplicar el enfoque de reposición depreciado. ¿Cuánto es? Bueno, tomo los 350. Le resto los 200.000. Y le resto los 120, que es el deterioro acumulado. ¿Me da cuánto? 30. Ese es el valor para el periodo siguiente. Aquí está el importe recuperable. Ahí
este es el valor para el periodo siguiente. Se reconoce todo el deterioro. Registro de deterioro por el método de costo de reposición depreciado. Acá, ¿no es cierto?, tenemos otra situación, otro ejercicio. Tenemos el enfoque del costo de reposición depreciado. Entonces, en el año 17 al 23 se adquiere, ¿no es cierto?, un bien en 4.200.000. Perdón, el valor de reposición es 4.200.000. La adquisición son 10 millones. La vida útil es 5 años. Entonces, anoten ustedes, máquina 10 millones, vida útil 5 años, valor de reposición de 4.200.000. Y vamos al desarrollo. ¿Vale? Vamos a ver si tiene deterioro. Veamos. Ahí. ¿No es cierto? Entonces, la máquina, ¿cuánto costó? 10 millones. ¿A qué fecha lo estamos midiendo? Al año 23. Entonces, calculamos la depreciación. 10 millones a una vida útil de 50 años, son 10 millones. Lo dividimos por 50 y lo afectamos por 6 me da 1.200.000, que es su depreciación acumulada. Por lo tanto, su valor libro es de 8.800.000. Luego tenemos que el costo de reposición es de 4.200.000. Lo llevamos nuevamente al inicio, lo dividimos por 50 y lo multiplicamos por los 6, me da 504. Por lo tanto, el importe de servicios recuperables son 3.696.000. El deterioro es la diferencia entre B de burro, y D de dedo. Entonces aquí está. Entonces esto menos esto me da esto. Entonces contabilizo este deterioro y si contabilizo el deterioro, ¿no es cierto? Determino ahora el importe recuperable. Son los 10 millones, siempre hay que chequearlo. Ustedes son buenos alumnos, así que me hacen caso. Menos 1.200.000 y menos los 5.104.000. Llego al valor, al importe recuperable de 3.696.000. Entonces, como ven, lo que parece difícil no lo es. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Bueno, y así tengo varios enfoques, pero ahora vamos a ir el enfoque del costo de rehabilitación. ¿Ya? Entonces, para entender bien el tema del el enfoque de reposición depreciado, ¿qué significa? Que a la fecha, ¿no es cierto?, donde se encuentra el deterioro, el test del deterioro, yo tengo que llevar el activo y lo deprecio a esa fecha. Luego, tomo el monto de la reposición y lo deprecio igual como el activo. Entonces me da nuevamente una depreciación acumulada. Determino entonces el valor libro de la reposición, ¿vale? Y luego tomo el valor libro del activo menos el valor libro de la reposición y entonces esa diferencia es deterioro. Y contabilizo. Y después chequeo el valor bruto del activo menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado, me va a dar el importe recuperable. Y ese valor es el que se deprecia el periodo siguiente. ¿Vale? Bueno. Entonces, si yo estoy ahora, ¿no es cierto?, bajo el enfoque del costo de rehabilitación,
Ya ustedes se dieron cuenta, rehabilitación es cuando alguien dice, oye, hay que ponerle dinero a esta máquina, si no, no funciona. ¿No es cierto? Eso es una rehabilitación. Un desembolso capitalizable. Entonces, ¿no es cierto? O simplemente la máquina no sirve y compramos otra. Entonces, vamos por eso. En el año 2018 tenemos un autobús que se adquirió en 200.000 para trasladar a los alumnos, ¿no es cierto? En el año 23, el autobús sufrió un daño y fue necesario gastar 40.000 para volverlo a poner en condiciones de funcionamiento. La rehabilitación no afecta la vida estimada del activo, es decir, se mantiene en 10 años. El costo de adquirir un nuevo bus para prestar un servicio similar en el año 23 es de 250.000. Entonces tengo un desembolso por 40 para que esta cuestión funcione. El bus, digo yo, no altera la vida útil del bien, perfecto, pero hay otra información que es que si yo compro un bus nuevo me cuesta 250.000. ¿Vale? Eso es. ¿Anotó? ¿Entendió? Usted puede levantar su micrófono si quiere y conversamos. No hay problema. Más vale tarde que nunca. Profe, yo tengo una duda. Sí, Usted comentó que la rehabilitación no afecta la vida útil del activo. En este caso, porque el ejercicio ahí te lo dice. Ah, perfecto. No siempre es así. Perfecto, vale. Ok. Entonces, insisto, ahí para que usted así en un resumen. Esto, yo le insisto, ojalá de que a fin de año esto va a estar listo y usted se lo va a tener a su disposición y lo va a agregar a su carpeta. Pero bueno, es así. Entonces, no Profe, siempre... una consulta acerca de lo mismo. En el caso de que sí afectara la vida útil, la rehabilitación lo que haría sería generar un costo que nosotros lo vamos a tener que disminuir, o bien solo van a cambiar los años de vida útil del bien. Cambia la vida útil del bien. Ya, perfecto. Entonces la medición lo tienes que hacer con la nueva vida útil. Ok. Ok. Entonces, tenemos que en el año 18, entonces ya tenemos el valor del bus, 200.000, a un periodo de 10 años. Después hay un accidente, tenemos que desembolsar 40 para que funcione. Esto no altera la vida útil del bien, sigue siendo 10 años. Y la otra opción es que usted simplemente compre un bus nuevo. Eso vale 250. ¿Vale? Esos son los datos. Bien, muy bien. Recuerde, estamos en el enfoque del costo de rehabilitación. Y la metodología importa mucho aquí. La metodología. Evaluación del deterioro. El deterioro viene indicado por el daño significativo que ha sufrido el autobús en el accidente de carretera. La pérdida por deterioro, usando un enfoque del costo de la rehabilitación, se determinaría de la siguiente manera. Vean la mecánica. Esto es una metodología que hay que entenderla. Recuerden los conceptos que están de fondo. Los conceptos que están de fondo es la rehabilitación. La rehabilitación es un concepto de activo, ojo con eso. Ya, yo lo rehabilito 40.000 o me compro un bus nuevo y me vale 250. La rehabilitación no me altera la vida útil del bien. Podría alterármela, sí, pero no. Entonces, bien, vamos entonces a hacer nuestros cálculos. ¿Cuánto costó el bien? 200. Veamos entonces su depreciación acumulada. Entonces, al 2023, son los 200 divididos por los 10 periodos que yo tomé, ¿no es cierto? Y lo llevo, y lo afecto por 5, que es el uso que le he asignado. Entonces, el valor libro del activo ahí son 100. Perfecto. El costo de reposición
acuérdense que habíamos visto el costo de reposición en el ejemplo anterior. Entonces, tomamos el costo de reposición, que son los 250, y hago el mismo ejercicio. Lo llevo a 10 años y lo multiplico por los años del periodo en que estamos haciendo la medición. Eso me da 125, ¿vale? Hagan el ejercicio, hagan el cálculo, no se queden sin hacerlo. Entonces, vale, muy bien. Y esto, ¿no es cierto? Dice menos costo de rehabilitación. ¿Cuánto es el costo de rehabilitación? 40. Eso me da el importe de servicio recuperable. Entonces, tengo 250. Ahí. 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 Entonces tengo los 250 menos su depreciación acumulada y menos el costo de rehabilitar. Eso me da 85. Entonces, la pérdida por deterioro es B menos D. Es decir, 100 menos 85 me da 15. Luego registro el deterioro por 15, deterioro de valor del activo, ¿no es cierto?, bajo el método bajo el enfoque del costo de rehabilitación. Entonces, deterioro de valor a deterioro acumulado. ¿Vale? Los 15. ¿Cuánto es el valor libro del activo después de aplicar el enfoque, ¿no es cierto?, del costo de rehabilitación? ¿Cuánto es? Son los 200 menos su depreciación acumulada, que son 100, menos los 15, ¿verdad? Menos los 15. Y eso entonces me da, ¿cuánto me da? Me da 85. Y estamos. Entonces, que el costo de la reposición ya lo sabíamos. El método de la reposición lo sabíamos, ¿no es cierto? Depreciado, lo sabíamos. Bueno, ahí está. Y a eso le agregamos el costo de la rehabilitación y contabilizamos los 15. Aquí faltó contabilizar los 15. Bueno, pero ustedes lo van a hacer después. Ahí. Ahí. Entonces, aquí tengo 15. Pérdida. Por el método por el costo de rehabilitación. Rehabilitación. Ahí estamos. Entonces, bajo el método del costo de rehabilitación. Ahí. Vale, entonces deterioro del activo, deterioro acumulado. Entonces va a quedar a 85 para el periodo siguiente. Perfecto. Luego, entonces tenemos otro ejercicio, enfoque del costo de rehabilitación. Daño físico. Aquí, ¿qué tenemos? En el año
1984, la municipalidad construyó un edificio para oficinas con un costo de 50 millones. Se esperaba que el edificio prestase servicio durante 40 años. En el 2003, tras 19 años de utilización, un incendio causó severos daños estructurales en el edificio. Por razones de seguridad se cierra el edificio y las reparaciones de la estructura para devolver el edificio a unas condiciones adecuadas para recuperarlo. Ahí. Supone entonces 35,5 millones. El costo de reposición de un edificio es de 100 millones. ¿Ya? Entonces, el costo de reposición son 100 millones, el precio de adquisición 50 millones, y han pasado, ¿no es cierto?, 19 años. Evaluación del deterioro. El deterioro indicado, ¿no es cierto?, porque el edificio ha sufrido daño físico debido al incendio. La pérdida por deterioro usando un enfoque del costo de rehabilitación se determina como sigue. Bueno, recuerden la metodología. El costo de adquisición, 50 millones. Tenemos depreciación acumulada, son 40 años por 19 periodos. Eso me da 23,750. Y entonces el valor libro del activo a ese periodo son 26,250. El costo de reposición del periodo, ¿no es cierto?, del activo es 100 millones. Y ya sabemos que tenemos que determinar su depreciación acumulada a esa fecha. Entonces lo dividimos por 40 y lo multiplicamos por 19 periodos. Eso me da 47,500. Esa diferencia me da 52,500. ¿Cuál es el valor libro del activo reposicionado? Con reposición depreciado. Menos el costo de rehabilitación, que son los 35,5 millones. Sumo todo y resto, y eso me da 17 millones. Para determinar el deterioro, son 26,250. Menos los 17 millones. Eso me da entonces 9,250. Y contabilizo el deterioro, ¿verdad? Aquí contabilizo el deterioro. Ahí, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? El deterioro es de 9,250. Ahí, 9 millones. Ahí. Y el enfoque sería, entonces, el enfoque es por el enfoque. Del costo de rehabilitación. Entonces, ¿en cuánto quedó para el periodo siguiente el activo? Fácil, usted toma los 50 menos la depreciación acumulada, menos el deterioro acumulado, me quedan 17 millones. Por eso es que la contabilización es buena, ¿no es cierto? Registro de deterioro por el enfoque del costo de rehabilitación. Eso. Entonces, el rehabilitación, ¿no es cierto? Como pueden ver ahí, se incorpora el enfoque del costo del activo
reposición depreciado. Y luego aplico el resto, ¿no es cierto?, el costo de rehabilitar el activo. Rebajo. Y ahí vemos el deterioro. Ahora, si ustedes pueden ver aquí 26,250. 26, 17, se cumple el importe, ¿no es cierto?, de valor libre de activo está más alto que su importe de servicio. La norma que es cuando hay deterioro cuando el importe, en este caso, de servicio recuperable es menor al valor libre del activo. Entonces calculo el deterioro, lo contabilizo, deterioro a deterioro acumulado, y vuelvo a calcular el valor libre del activo y me va a quedar en 17 millones. Ahí tenemos el enfoque entonces de tenemos el deterioro de valor de un activo bajo el enfoque, ¿no es cierto?, del costo de rehabilitación. Ahí está contabilizado. Ahora vamos a ver el enfoque de las unidades de servicio. Entonces, enfoque de las unidades de servicio. Letra C. Como ven, uno haciendo ejercicio aprendemos, ¿no es cierto? Digo yo. Por eso es que hay que estudiar la teoría. Probablemente ustedes pasaron por aquí y el enfoque se lo pasaron por alto, ¿no es cierto? Y yo sé que no hay que pasárselo por alto, por lo menos en este curso. Por lo menos en este curso. En este segundo curso. No se puede pasar por alto eso. Por eso es que lo comparto con ustedes. Porque es necesario. Una vez que yo aprendo o me leo la teoría, ustedes tienen que ir marcando, ¿no es cierto?, en los márgenes del texto ejercicio por estudiar, ¿no es cierto?, o casos, buscar casos para poder entender esto. ¿Vale? Yo aquí tengo 2 pantallas, así que estoy bien preparado. Cambio, entonces, enfoque de la unidad de servicio. ¿Y qué es lo que? Bueno, unidades de servicio, ¿no es cierto? Es decir, hay un activo. Bueno, veamos. Tenemos un edificio de 20 plantas para su actividad en el centro de la ciudad con un costo de 80 millones. Se esperaba que el edificio tuviese una vida útil de 40 años. En el año 3, la legislación, ¿no es cierto?, estableció que las 4 plantas superiores de los edificios altos dejasen sin ocupar en un futuro inmediato. En el año 3, tras la entrada en vigor de la normativa, el edificio tenía un valor razonable menos los costos necesarios para la venta de 45 millones. El costo actual de reposición de un edificio similar con 20 plantas es de 85 millones. Ya, ahí tenemos un dato, valor razonable menos los costos necesarios para la venta. Ya, ¿cuánto costó el activo? 80 millones. ¿Cuántos años? 40 años. ¿Cuánto es el valor razonable menos los costos necesarios para la venta? 45 millones.
¿Por qué dice valor razonable menos los costos necesarios para la venta? 45 millones. Bueno, porque tengo un precio de venta, pero para poder venderlo necesito pagar una comisión. Normalmente cuando son bienes raíces el 2%. Pagan 2 por aquí y 2 por allá. Total, el corredor se lleva el 4%. Si yo tengo un activo que vale, su valor razonable es 1 millón y vender el activo me cuesta un 5%. Bueno, voy a recibir 950.000. ¿Por qué? Porque el vender el activo me cuesta un 5%. Acá es el mismo caso. El costo actual de reposición de un edificio similar es de 85 millones. Bueno, entonces estamos listos para hacer los cálculos. Ojo que esto es el enfoque de la unidad de servicio. Evaluación del deterioro. El deterioro viene indicado porque el grado de utilización del edificio ha cambiado de 20 a 16 plantas como resultado de la nueva regulación sobre seguridad. La reducción en el grado de uso o de utilización es significativa y la ocupación del edificio se espera mantener al nivel reducido, 16 plantas, en un futuro inmediato. Las pérdidas por deterioro utilizando el enfoque de la unidad de servicios se determinaría de la siguiente manera. Veamos. Ya, entonces esto estaba hecho para, ¿cuánto? 20 plantas y ahora es para 16. Ahí está. Este es un poquito más complejo. Veamos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Aquí yo soy constructor civil. Entonces, cuando me hablan de que el costo actual de reposición de un edificio similar con 20 plantas es de 85 millones, la lógica no debería ser que yo debería tasar o ver algún valor similar a 16 plantas porque 4 yo no las voy a poder ocupar, o yo genero la comparación en relación al edificio en su totalidad o en lo original que era. Es que, claro, tú tienes que tratar, ¿no es cierto? Ojo que estamos buscando el deterioro, o sea, ¿qué significa eso? Significa que yo quiero determinar, saber cuánto es el valor definitivo del bien. Entonces, si tú lo necesitaras vender, ese sería el precio, pero primero reconociendo deterioro. Sí, es que parece que yo pregunté mal. El costo actual de reposición que señalan de un edificio similar con 20 plantas, ¿no debería intentar de ser el costo actual de un edificio de 16 plantas y no de 20 porque no puedo ocupar 4? Esa parte. El El costo actual último de 20. reposición, estos 20. Claro, ¿no ¿No es debería ser cierto? 16? Tú dices que es 16. ¿Porque No, no puedo ocupar porque 4? es que justamente para poder comparar peras con peras necesito el mismo número de años. Ya. ¿Te fijas? Necesito comparar, porque justamente porque se reduce la capacidad de prestación de servicios, se reduce. Bueno, pero ahora necesito de saber cuánto significa de deterioro esa reducción de servicio. Entonces, tengo que compararlo con un valor de reposición a la misma cantidad de plantas. Antes de la reducción. Antes de la reducción, para poder compararlo. Perfecto. Vale. Ya. Me salió bien eso, peras con peras. Sí, bueno, normalmente uno ocupa peras con manzana, pero estamos bien. Claro. Ya. Ahora vamos ahí entonces. Ya sabemos entonces que esta cuestión tuvo una reducción de servicio importante. Bueno, queremos calcular entonces. Veamos, vamos al ejercicio. Veamos el ejercicio. Esto te va a servir mucho para, si lo entiendes, te va a servir mucho para tus informes que te puedan pedir. Mira, el costo de adquisición 80 menos llevado a 40 años y a los 15 que estamos haciendo el análisis. Total, 50 millones.
La depreciación acumulada a ese periodo es de 30. Dividimos 80, yo digo 80 millones. Ahí lo divido por 40 primero, por el total de la vida útil, y lo multiplicamos por 15, que es el consumo. Eso me da 30. Entonces, voy a calcular el valor libro del activo a 15 años. Muy bien. Recuerde que estamos usando el enfoque de las unidades de servicio. El costo de la reposición a 20 años, ¿no es cierto? Perdón, a 20 plantas, tal como el original, son, dice el ejercicio, 85 millones. Entonces hago el cálculo de la depreciación, lo mismo, a 15 años. Los 85 lo llevo a 40 años, lo divido, y lo multiplicamos por los 15. 31,875. Determinamos el valor, ¿no es cierto?, el costo de reposición depreciado antes del ajuste por la unidad de servicio restante. Entonces me da 53,125. 81 menos 31 me da 50. Costo de reposición depreciado. Ahí tengo el costo de reposición del activo a valor de reposición depreciado. Vale. Ahora vamos por el valor de uso del edificio tras la entrada en vigor de la regulación, ¿no es cierto? Es decir, se reduce a 16 periodos. Entonces, estos 53, que sería el valor que es el valor de reposición depreciado, ¿no es cierto? Lo tomo a 20 años y ahí hago el ajuste a 16. Eso me da 42,500. Entonces, el valor razonable menos los costos necesarios para la venta del activo, el ejercicio me entrega esa información, me dice que son 45 millones. Vea usted, acá abajo, aquí debía haberlo puesto en rojo. En realidad no es rojo, a mí me gusta este color. Es como ese. Ahí, el mayor entre E y F. El importe de servicio recuperable es el monto mayor entre E y F. E son 42,500 y F son 45. ¿Cuál es el monto mayor? 45. Entonces, vamos por la ecuación. ¿Cómo calculamos la pérdida por deterioro? B y G. Los 50 menos los 45 me da 5. Entonces, el monto mayor entre el valor de uso del edificio tras la entrada en vigor de la regulación, ¿no es cierto?, que son los 42,500 y F son los 45. Elijo el monto mayor y ahora, para buscar deterioro, voy a la letra B, ¿no es cierto?, los 50 menos los 45, entonces me da. Entonces, como pueden ver ustedes, siempre el valor libro del activo está más alto que el importe recuperable. En este caso, el importe recuperable es 45. Entonces, ¿tengo un deterioro? Sí. Ahí está. 5. Entonces, ¿en cuánto queda? Si yo contabilizo, ¿en cuánto queda para el periodo siguiente? Ahí. Voy a hacer al tiro esto. Entonces, deterioro. Este ya no es un ordenador, ¿no es cierto? Estamos arrastrando ordenadores y ya el ordenador que rata se fue. Ahí. Entonces son 5,000. Ahí. Entonces, registro de deterioro por el enfoque de las unidades de servicio. Enfoque de las unidades de servicio.
Ahí. Entonces, el deterioro acumulado, recuerden. Entonces, si yo quiero saber cuánto realmente mi valor libro para el periodo siguiente, después del deterioro, de acuerdo al enfoque de la unidad de servicio, son los 80, veamos si sale bien. Ahí, 1, 2, 3, menos los 30. Ahí. Y menos, ¿no es cierto?, los 5. Me da 45. Entonces, el importe del servicio recuperable es el mayor entre E y F, 45. Ahí están los 45. Entonces, queda en 45 para el periodo siguiente. Y nuevamente la depreciación y todo lo demás. Y sigue la suerte con ese uso. Excelente. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro. Tengo duda en la letra E. Valor de uso ¿Aquí? del edificio, sí. Valor de uso del edificio tras la entrada en vigor de la regulación. Sí. Bueno, ahí es un tema de, ¿no es cierto? Podría decir valor nomás, porque nosotros conocemos el valor de uso como el valor presente de los futuros. No sé si te refieres a eso. No, en realidad no es tanto el escrito, sino Ya. cómo llegamos a los 42.500. Ah, bueno, veamos. El valor de uso, ¿no es cierto? Veamos cómo llego a los 42.500. Vamos a ir acá arriba a buscar la información. Aquí estamos. ¿Cuánto me costó? El costo total de valor actual son los 85, los tenemos ahí. Después tenemos en el año tras la entrada en vigor de la normativa, el IBI tenía un valor razonable menos los costos necesarios para la venta de 45. Entonces, 45 millones, ¿no es cierto? Si eso yo lo divido por 20 y lo multiplico por 16, no me da. Buena pregunta. ¿Cuánto es? Veamos un poquitito. A lo mejor falta un dato aquí. Vamos a ver. Déjame. Ya llegué, pero no sé si estoy bien. A ver. Lo que pasa es que decía que el costo de reposición depreciado antes del ajuste por las unidades eran 53.125.000. Y lo ¿Cuánto? que Ah, claro, aquí. 53.125. Y lo que usted Ya. hizo fue dividir por 20 pisos y multiplicó después por 16. Ah, Y eso sí es 42.500. Entonces, por eso no entendía esa D, porque asumía que era una especie de depreciación. claro. Tomamos este valor, ¿no es cierto? Este valor. Claro, Ese valor es el costo de reposición. Eso lo dividimos por 20, multiplicamos por 16. claro, ¿De pero acuerdo? sí, esa división por 20 es por la cantidad de pisos totales que tenía el edificio. Claro. Y Tengo que hacerlo así porque ahora lo tengo que llevar a 16. ¿No? Perfecto, ya. O sea, ok, ahí me quedó claro. Ahí lo dividimos por... primero lo dividimos por 20 y después todo esto lo multiplicamos por 16. Claro, que aquí está la letra D, ahí está la letra D. ¿Ya? ¿Tu nombre? Sí. ¿Tu nombre? ¿Ah? Tu nombre que no lo escucho. Si tú no me escuchas, Gonzalo, Solo vuelve. ya. ¿Y tú tienes el libro, Gonzalo?
Sí, lo tengo. No sé si tiene Vale. una versión número 2. No, pero te puedo mandar otro libro que es el valor, la implicancia del valor razonable en los indicadores financieros de una empresa. Vale, le entrego los datos por el chat. Ya, vale, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, Gonzalo Gálvez. Me mandan los datos ahí. Entonces, la NICNIF, un valor razonable. Ya. Bien, muchas gracias. Entonces, ahí estamos. Entonces, ¿no es cierto? Es el costo de reposición depreciado dividido por 20, multiplicado ahora por el número de plantas. Y ahí entonces me da 42.500. Así, logramos un ejercicio más y estamos ahí. ¿Vale? Enfoque de las unidades de servicios. Muy bien. Vamos por otro. Ahí. Enfoque de la unidad de servicio. Bueno, evidencia de un informe interno, mayor costo de utilización de una imprenta. Lo mismo, ¿qué tenemos? Compró una imprenta, 40 millones, anoten eso. Estimó una vida útil de 10 años, una producción de 40 millones de copias de libros para los estudiantes. Y pasaron los años, se detectó que, ¿no es cierto?, la máquina no operaba a nivel estimado, resultando en un 25% de reducción en el nivel de producción. El costo de reposición, 45.000. Nuevamente ahí el método, ¿no es cierto?, para determinar deterioro. Entonces vamos a llevar a esto a una página y ahí estamos. Analicemos entonces. ¿Cuál es el precio? 40 millones. Lo depreciamos ¿no es cierto?, al periodo de uso, ¿no es cierto? 10 años y estamos aquí 20. Entonces vamos a ir arreglando eso. La depreciación acumulada me da ahí. Luego el importe en libro entonces del activo es de 20. ¿No es cierto? Entonces tenemos 20. Luego el costo de reposición son 45 millones, lo mismo, lo llevamos a 10 años, lo multiplicamos por 5 y me da 22.500. Ahí. Entonces, esa diferencia me da, ¿no es cierto?, 22.500. 45 menos 22.500 me da 22.500. El importe, entonces, del servicio recuperable es de la letra D, 22.500 por el 75%. Ese monto multiplicado por 75% me da este monto. Entonces, tenemos, para determinar el deterioro, ¿cuál es el deterioro? Es los 20, valor libro, lo comparo con su importe recuperable, que en este caso es 16, entonces puedo calcular el deterioro. Ahí. Lo comparo con el importe recuperable. Ahí. Entonces, me da un deterioro.
de 3.125.000. Entonces, lo mismo, hacemos el ejercicio ahora para el periodo siguiente, porque tengo que contabilizar el deterioro y veamos en cuánto queda entonces para el periodo siguiente el activo. Serían los 40, ahí menos su depreciación acumulada, que son 20, ahí, y menos, ¿no es cierto?, los 16, 875. Entonces, 3.125.000. Entonces, ¿qué hacemos? Contabilizamos, profesor, tenemos que contabilizar, si no, estamos mal. Entonces, y bueno, está bien, alumno. Ahí, entonces, ahí, vamos a usar esto. Profe, y por mientras escribe, el 75% es un Sí, poco parecido a lo que nos pasó con las plantas de arriba, porque el enunciado decía que resultaba el 25% de reducción en el nivel de producción de la máquina. ¿No es cierto? ya, cierto. Vale. Es correcto, muy bien. 3.125.000. Y estamos. Ahí estamos. Entonces, registro deterioro por el enfoque, ¿no es cierto? El enfoque de las unidades de servicio. Ahí está. Entonces, si yo contabilizo, si yo hago un cálculo para saber cuál es el valor, son los 40 menos su depreciación acumulada, menos el deterioro acumulado, me da los 45. Y ese será el valor, perdón, eso me da 16.875. Y eso me da entonces el valor para el periodo siguiente. Fin. ¿Ya? Entonces, aquí tengo enfoque del costo de rehabilitación. Duda. Aquí está. Esto está con el costo de reposición, ahí estamos bien, esto está malo, F. Esto está mal, esto está de mal. Ahí. Ahí sí. Vamos a grabar eso ahí. ¿Qué les parece? Bonito, ¿eh? Han sido privilegiados porque estos los primeros participantes no tuvieron esta oportunidad. Bueno, por el que uno va descubriendo las necesidades del participante. Y ahí estamos, ¿no es cierto? Profesor, hola José Antonio por acá. Señor, Hubo una pregunta sobre la materia. No, mentira, no. Eso no son temas que yo manejo.
No, dos cosas. Puede subir. Dos cosas. Nos quedan 2 minutos para el último break del día. Y los alumnos me piden que cuando terminemos este ejercicio, acaso me lo pueden enviar para yo compartírselo a ellos. Sí, no tengo problema. Pero yo le había dicho que se lo iba a enviar más adelante. Ah, Pero ya. bueno, se lo envío así y después va a ir más lindo, más. Ah, ya, envíamelo así nomás ahí como en bruto, disculpe la palabra, y yo se lo envío para que lo Eso, vea. Pero vale. como le digo, nos quedan a las 2, a las 14:15 salimos ya al último break del curso, de la clase. Ok. ¿Ya? Bueno, como les digo, ustedes han sido privilegiados porque hemos podido revisar, no todo, ustedes ven que yo me salté algunos porque son bastante ejercicios. Por tiempo no se pueden explicar todos, pero básicamente está la metodología y ustedes tienen que resolver el problema de acuerdo a la resolución 3. Y ahí está clarito, A, B y C, y aquí el profesor les entrega el ejercicio para que ustedes se puedan. ¿Por qué enfoque nos vamos, profe? ¿No es cierto? Pero ojo, que aquí estos 3 enfoques están en función a los activos no generadores de efectivo. Esto aplica en aquellos activos no generadores de efectivo. Entonces, lo que tiene que hacer usted es identificar aquellos activos no generadores de efectivo. ¿Y cuáles son aquellos activos, valor de uso de activos no generadores de efectivo? El valor de uso de activos no generadores de efectivo son, por ejemplo, una plaza que nos genera ingresos. La plaza uno va, descansa, se sienta, observa la pileta, toma agüita, está debajo de un arbolito, lee sus libros, su diario, ¿no es cierto? Ve cómo los niños se entretienen. Usted tiene el control sobre eso, sobre esa plaza, ¿cierto? Sobre todo lo que está instalado ahí, por ejemplo, es un ejemplo. Bueno, digo yo, entonces tiene que identificar aquellos activos que no son generadores de efectivo y sobre ellos, si busca deterioro, tiene que aplicar cualquiera de los 3 enfoques. Estamos, entonces ahora volvemos. ¿A qué hora Volvemos volvemos? 15 minutos más, 14:30. Vale, gracias. Listo, hasta luego.